Matorral xerófilo. Se considera como matorral porque en su mayoría predominan los arbustos, y la palabra xerófilo proviene del griego xero, que significa seco, y filo, que significa amigo, y se refiere a las plantas que están adaptadas a la vida en un ambiente seco. Matorral xerófilo. Comprende las comunidades arbustivas de las zonas áridas y semiáridas de la República Mexicana. Ubicación geográfica. Cubren el 30% del país, 70.49 millones de hectáreas, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros, pero generalmente por debajo de esta altitud. Habitan principalmente en el norte del país, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, y en parte de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato, hasta el norte también en Sonora y Baja California. Parte de los estados de Puebla y Oaxaca, en el valle de Tehuacán también albergan matorrales. Precipitación pluvial. Es un ecosistema en el que la precipitación pluvial es limitada, generalmente menos de 250 milímetros. Los ecosistemas áridos de México son de baja productividad debido a la escasa precipitación y a la variación extrema de temperaturas. La lluvia, además escasa, es irregular, calculando en promedio que al año existen de 7 a 12 meses secos, pero puede pasar años sin que llueva. Temperatura media. Habitan climas áridos y semiáridos, que pueden variar desde muy caluroso en las planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas. En las zonas con precipitación inferior a 700 milímetros y con 7 a 12 meses secos por año. En amplias extensiones, su precipitación es de 300 a 400 milímetros. La temperatura promedio es de 12 a 26 grados centígrados. La vegetación que predomina se ha adaptado y ha desarrollado características especiales para soportar estas condiciones extremas. Entre estas adaptaciones, algunas plantas han modificado sus hojas a manera de espinas para minimizar la evaporación y transpiración del agua. Otras realizan la fotosíntesis en sus tallos, cuentan con raíces profundas y largas, o generando redes superficiales muy extensas para aprovechar las lluvias. También encontramos plantas llamadas suculentas. Su nombre viene del latín succulentus, muy jugoso, y son aquellas en las que la raíz, el tallo o las hojas se han engrosado para permitir el almacenamiento de agua en mayores cantidades, permitiéndoles mantener reservas de líquido durante periodos prolongados. Como especies en común tenemos al huizache. Su distribución en México se reporta en Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Como descripción general del huizache, es uno de los arbustos o árboles más importantes en las regiones secas de México. Se encuentra como vegetación secundaria de matorral xerófilo, es abundante en elevaciones de 600 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Con un tamaño de 2 a 5 metros de altura, presenta como un tronco muy ramificado, sus hojas de 2 a 6 centímetros de largo, la flor generalmente de color amarilla. El fruto es una legumbre cilíndrica, verde al principio y negra después. Huele a miel cuando florece. El huizache se cultiva como ornamental y por su leña. Es cultivada o fomentada como forrajera y para el control de erosión. Es medicinal y se usa para curtir. Se emplea contra la diarrea, la tifoidea, la inflamación de la garganta, heridas, dolor de cabeza y contra las nubes en los ojos. Es la fuente de un aceite usado en la perfumería. El mezquite. Su distribución en México se encuentra en casi todo el país, principalmente en lugares áridos, desde Baja California, Chihuahua hasta Oaxaca y de Tamaulipas a Veracruz. Elemento característico de las zonas áridas de Norteamérica, aunque su distribución se ha extendido hasta algunas regiones áridas y semiáridas de Centro y Sudamérica. Se encuentra como árbol o arbusto espinoso con un tamaño de 2 a 12 metros de altura, copa amplia y plana, follaje muy ralo y extendido, hojas alternas de 11 a 19 centímetros de largo, tronco corto y torcido, ramas con espinas,
presenta su olor en racimos. Sus frutos son generalmente de color amarillo. El uso que le dan es efecto restaurador, mejora la fertilidad del suelo, conservación del suelo, de control de erosión. Medicinal, la resina en cocimiento se usa para curar disentería y para algunas afecciones de los ojos. La corteza como astringente. En la industria farmacéutica la goma se usa para dar viscosidad a las mezclas que contienen polvos insolubles y pesados. La madera como fuente de pulpa para papel. En apicultura, néctar y valioso para la producción de miel de alta calidad. El cazaguate se encuentra en Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Querétaro, además de Zacatecas y Aguascalientes. Los cazaguates son componentes muy característicos de los paisajes culturales del trópico seco mexicano. Se presentan en matorrales xerófilos, florece en la temporada seca, octubre a marzo. Árbol de 2 a 13 metros de altura, tronco de hasta 40 centímetros de diámetro, lisos y grisáceos, muy ramificados con látex, flores de 5 a 7 y hasta 8 centímetros de diámetro, blanca, a veces rojo o púrpura, sus frutos en forma de cápsula de color café. Uso. Medicinalmente, la cocción de la madera es usada durante el baño para remediar la parálisis. Las cenizas son consideradas excelentes para hacer jabón en Guatemala y las vacas comen las cenizas en sustitución de sal. Empleadas en jabón para lavar la ropa, también se atribuye actividad insecticida. El piñón es originario de México y de Centroamérica, pero crece en la mayoría de los países tropicales. Nativa de México, pero ampliamente cultivada en Centroamérica, África y Asia. La planta de Jatropha curcas es resistente a la sequía y crece en suelos pobres, áridos y semiáridos. Es un arbusto que crece más de 2 metros de altura, con corteza blanco grisáceo y exuda un látex translúcido. Arbusto de 1.5 a 3 metros de altura, tallo erguido y ramas gruesas, con corteza blanco grisáceo. Hojas de 6 a 15 centímetros de largo y ancho. Fruto de forma oval de 30 milímetros. Cada fruto contiene de 2 a 3 semillas. Sus flores son pequeñas, de color verdoso amarilloso. El uso que se le da se puede encontrar en aceite de las semillas de Jatropha. Puede ser transformado en biodiesel mediante el proceso de esterificación. En el caso de variedades tóxicas de Jatropha, el aceite puede ser transformado en biopesticida. Los subproductos en la elaboración de biodiesel con aceite de Jatropha pueden utilizarse para hacer glicerina, fertilizantes orgánicos, entre otros que resultan de la extracción del aceite. El cornizuelo. Su distribución va desde México hasta Panamá. Es un árbol pequeño, arbustivo, siempre verde, tiene espinas rectas y huecas. Las hojas están divididas como si fueran plumas. Son infinitas, empieza a extender sus ramas desde la mitad del tallo y tiene una copa rala y angosta. Árbol o arbusto de 1 hasta 3 metros de alto. El tallo presenta la corteza de color gris claro a gris oscuro con líneas verrugosas. Las ramitas son bastante delgadas de color verde o verde grisáceo. Sus frutos son vainas curvas, aplanadas de color café a negruzco de 4 a 6 centímetros de largo. Se usa para leña y carbón. La lechuguilla. Abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Algunas poblaciones naturales se han localizado en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Estado de México. La lechuguilla es una especie abundante, posee un mayor número de individuos en poblaciones naturales, en comparación con aproximadamente otras 140 especies silvestres del género agave en el desierto chihuahuense. Arbusto con 20 a 70 centímetros de altura, hojas de color verde que conforman un racimo de 11 a 50. El uso que se le da principal es su fibra en la fabricación de cepillos industriales. También se utiliza como materia prima para la elaboración de diversos utensilios domésticos como cordelería, estropajos, cepillos, brochas para maquillaje, entre otros, que son elaborados tanto en especies nacionales como a nivel internacional. El agave pulquero. San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Es una de las especies que más se utilizan en la producción de pulque en México. De él obtiene el jugo llamado aguamiel. Es utilizado para elaborar la bebida. Planta comúnmente en roseta de 80 centímetros hasta 2 metros de altura. Presenta de 10 a 20 hojas de 70 centímetros a 2 metros de largo, por 16 a 40 centímetros de ancho. Flores de color amarillo de 7 a 11 centímetros de largo. Frutos capsulares con semillas negras de 8 a 9 milímetros de longitud por 5 a 7 milímetros de ancho.
utilizado para elaborar el pulque como forraje en las pencas, son consumidas por el ganado. Medicinalmente, las hojas son usadas para curar la gastritis, diabetes, cicatrizar heridas y tos. Además, se emplea en enfermedades del sistema digestivo, endocrino, heridas y desórdenes del sistema respiratorio y cutáneo. El agave azul es nativa de las tierras altas del oeste central de México. Se encuentra en Jalisco, Oaxaca y Puebla. Nativa de las montañas áridas de México, donde es cultivada para producir tequila. Más recientemente ha habido cierto interés en el potencial para producir etanol de esta planta. En forma de roseta con 2 metros hasta 2.5 metros de altura, flores de color amarillo. Se usa para el tequila, es producido para eliminación del corazón piña de la planta en su 12º año. Cosechas piñas normalmente pesan 40 a 90 kilogramos. Este corazón es despojado de sus hojas y se calienta para eliminar la savia que se fermenta y se destila. Órgano tropical. Es endémica de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y México. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Es una planta carnosa de forma de columna, armada de espinas y con las flores de color naranja y rojo. Esta especie crece en los ambientes más áridos, donde las precipitaciones anuales son mínimas. Columnar de 1 metro hasta 40 metros de altura o más. Tallo erguido a 5 a 10 centímetros de espesor, de color verde oscuro. Flores generalmente rosa, frutos espinosos de color amarillento a rojizo. Hasta 4 centímetros de diámetro, semillas de color negro. En México, donde se cultiva extensamente, a menudo se utiliza para hacer cercas vivas o como decoración del paisaje. Fauna. Aunque no lo parezca, en los matorrales habitan gran cantidad de mamíferos. Algunos de los más vistosos son el berrendo, borrego cimarrón, gato montés, coyote, liebre cola negra, mapache, pecari de collar, puma, tejón, tigrillo, venado bura, zorrita norteña y varios murciélagos. Las aves sobresalientes que viven en los matorrales son la guacamaya, el búho cornudo, aguililla, el halcón mexicano, el gavilán palomero, caracara quebrantahuesos, lechuza llanera, el águila real. Además, el pájaro carpintero, el correcaminos y otras aves. Entre los reptiles que habitan en matorrales están la serpiente coralillo, la culebra, hay lagartijas, lagartija de las dunas, tortuga de bolsón, víboras o serpientes de cascabel. Wirikuta es el lugar donde el sol sale triunfador. La batalla contra los animales nocturnos y los seres del inframundo ha terminado y el astro rey ha resucitado. Ahora, sus rayos y su calor guían la vida de un pueblo que desde tiempos ancestrales ha conservado su identidad mitológica. Los huicholes son un pueblo orgulloso de sus raíces, que viven en regiones de los estados de Nayarit, Durango, Zacatecas y Jalisco. Cada año en diferentes épocas emprenden peregrinaciones para agradecer los favores recibidos, dando lugar a la reproducción del cosmos. En sus sueños, el maracame, don Rito Carrillo, escuchó el mandato de los hermanos mayores del inframundo. Tenía que realizar una peregrinación familiar. Esta peregrinación familiar, en primera instancia, llegó a Agüedionda, una puerta simbólica de los lugares sagrados. Don Rito recolectó agua con la que al final del recorrido, mezclada con la sangre del toro sacrificado en la fiesta, a su regreso en Mesa de Chapalilla, regará las tierras con esta agua sagrada, bendecirá los frutos y sembradíos para propiciar un buen ciclo agrícola y la resguardará para futuras ceremonias. En Wirikuta, Tatey Arihuame, la diosa madre de la lluvia oriental, tomó de la mano a los peregrinos y los bendijo para toda su vida. El viaje imaginario se vuelve realidad. Han llegado al lugar del amanecer, el Cerro Quemado en Real de 14, San Luis Potosí. Un espacio sagrado ancestral que durante años han escuchado solo en los mitos cantados por los Maracate.
Su llegada los llena de gozo. Han emulado la peregrinación de sus antepasados míticos, donde al astro rey, después de que la luna envió a su único hijo con un traje de ceremonia y bolsas, armado con arco y flechas, fue arrojado al fuego y corrió por debajo de la tierra. 5 días después, el sol subió al cielo e iluminó a todos los seres. La experiencia visionaria que tienen después de comer el peyote es la misma que vivieron sus antepasados, quienes se convirtieron en dioses. En estos momentos, el huichol es un ser especial que baila la danza del peyote y revive la cacería del venado. En el Cerro Quemado, el venado termina su presuroso andar y se entrega voluntariamente a los cazadores y se transforma en peyote. Por ser el medio para poder conversar con los dioses, el peyote es muy apreciado, no solo por este pueblo, sino por otros, como el Cora y el Tarahumara. En este sitio simbólico, el guía espiritual y los peyoteros sueñan y en sus visiones interpelan con los dioses, a quienes les piden sus bendiciones para que sus siembras no se pierdan, porque con el maíz podrán hacerle numerosas ofrendas y su pueblo tendrá su sustento diario. La música que acompaña a los cantos mitológicos y el zapateado huichol es acompañado de sones tocados con instrumentos como el ragueri y canari. Los peregrinos han cumplido con la rememorización de la creación del sol. Varios kilómetros más los esperan. El cansancio empieza a aparecer, pero la fe nunca se apaga, aunque empiezan por aquel lado, Estados Unidos, a decirle a los que estudiaran, hablar en inglés, aprender en inglés. Entonces nuestros abuelos no querían aprender muy bien en inglés porque pierden tradiciones. Entonces ya vinieron para acá, Texas, ya frontera por aquel lado, Estados Unidos, y se pasaron para acá a conocer poco a poco a los mexicanos. Entonces, cuando era ya presidente Benito Juárez, los Kikapú le explicaron, necesitaba a darle los apoyos donde van a vivir, aquí en México. Y entonces aquí era, el dueño era español, aquí el nacimiento, era Jacobo Sánchez. Entonces ya se las compraron terreno para que quede a los Kikapú. Paypay radican en Santa Catarina, 8 kilómetros al norte de la carretera San Felipe-Ensenada, a la altura del poblado Héroes de la Independencia. Los hombres salen a trabajar en los ranchos aledaños y las mujeres se dedican principalmente al corte de la guata. Las creencias religiosas de los Paypay se apoyan en el catolicismo. Conservan algunos elementos tradicionales de su dieta, sobre todo en temporada de piñón. La bellota, flores de biznaga, berros, animales tales como el conejo, liebre y el venado. De la misma forma, las tortillas de harina y los frijoles son elementos esenciales de sus comidas. Entre los Paypay, los hombres labran objetos de madera como arcos, flechas, mazos y palos de cacería, y las mujeres modelan olas de barro con técnicas centenarias.
Los cochimí. La palabra cochimí significa gente que vive por la parte del norte. Esta cultura se extendió desde el norte de Loreto hasta San Felipe. Se conocen sus costumbres gracias a las pinturas rupestres y las posteriores descripciones de los misioneros españoles. Sabían vivir en el desierto y convivir con los venados, berrendos y borregos. Con la llegada de los misioneros adquirieron nuevas costumbres, como establecerse por periodos de tiempo más prolongados en lugares donde había agua. Aprendieron a vestirse, cultivar y domesticar animales. Sus comidas tradicionales e influidas por los misioneros eran los frutos de la pitaya agria e higos blancos. Los tepehuanes forman el grupo más numeroso en Durango y viven en la región de la Sierra, en los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo, Guanaceví, Xúchitl y Vicente Guerrero. Entre los hombres, la vestimenta tradicional es su camisa y su calzón de manta. Por el contrario, las mujeres en su mayoría portan el traje tradicional, que consiste en coloridas blusas, faldas y mandiles de satín decoradas con encajes y listones de colores. Hoy en día, la atención a la salud entre los tepehuanes sufre de notorias contradicciones. Esta situación obliga a que se utilicen algunas plantas medicinales como son conjumate, dolor de anginas, bispargam, cura del empacho, macuche, lo fuman para curar la tos, maguey, detener hemorragias para evitar que se cierre la garganta por piquete de alacrán y como remedio para la anemia, y cañuela para calmar dolor de oídos. Para ellos, los objetos que hacen tienen siempre una utilidad práctica. Los artículos de más demanda por su rica decoración son los morrales de estambre y las redes. Otros productos que elaboran son los sombreros de soyate, decorados con estambre, las pipas de carrizo y barro, las ollas, comales y platos de barro crudo sin decoración. De barro también se hacen muñecos y animalitos rústicos para jugar. En madera se diseñan carritos que llegan a medir hasta 1 metro de largo. La muerte y los muertos entre ellos tienen un significado relevante en todo momento. Durante el Día de Muertos, decoradas con motivos típicos. Se producen textiles, fibras duras, objetos de palma, sopladores, máscaras y sillas de madera. En Ciudad Valles se elaboran productos de talabartería, alfarería, carpintería, florería y cestería. Se hacen tejidos de malla, carpetas, colchas, manteles y mantillas de hilo fino, sillas de palma y ratas de azar. Quicapúes. Los quicapúes se llaman a sí mismos Quicapoa, que significa los que andan por la tierra. Los quicapúes viven en el lugar conocido como el nacimiento de los quicapúes, ubicado en el municipio de Melchor Musquis, Coahuila. Este municipio colinda al norte con el municipio de Acuña, al sur con Buenaventura y Progreso, al oriente con Zaragoza, San Juan Sabinas y Sabinas, y al occidente con Ocampo. La lengua quicapú pertenece a la familia algonquiniana, originaria de las tribus que habitan en el actual territorio de Estados Unidos, y la hablan todos los miembros de esta comunidad. Dicha lengua es de uso exclusivo para comunicarse entre ellos y consideran que no puede dejar de hablarla porque Dios se las enseñó. La mayoría de ellos conoce el español y el inglés, no obstante, el español que hablan es deficiente ya que ninguno de ellos ha recibido instrucción. Los quicapúes tienen 2 tipos de vivienda, casas indias y casas mexicanas. La vivienda india tradicional se renueva 2 veces al año. Una es la de invierno, de forma elíptica con una estructura de troncos delgados y cubiertos de tule a lo largo, formando grandes tapetes. En el centro se coloca el fuego sagrado. Construyen la casa y se bendice para recibir el año nuevo, y es ahí donde ofrecen los sacrificios sagrados para reconocer y adorar a su Dios y a los nuevos miembros de la tribu. Las casas para verano es de forma rectangular, con paredes de carrizo, techo elíptico de tule, con un anexo al frente. En el interior se encuentran camas de varas delgadas sostenidas por troncos, algunas de las cuales tienen colchones o petates, y al centro se encuentra el fuego sagrado. Construyen esta casa quienes se quedan a cuidar el campamento, así como los que no emigran temporalmente a Estados Unidos.
La producción artesanal actual consiste en la elaboración de ropa tradicional a partir del curtido de pieles de venado y la fabricación de teguas o mocasines, mitazas o pantalones, ambas adornadas con chaquira. Las mujeres se encargan además de la preparación de la piel del venado para su corte y bordado con chaquira. Realizan esta actividad después de las labores domésticas. Son ellas también quienes se encargan de la comercialización de sus productos. Deciden si los venden, si los dejan a consignación o dan un intermediario. La caza es la principal actividad económica de los hombres kikapúes. Con ella se abastecen de carne y pieles. La cacería tiene un carácter ritual y se realiza de forma grupal durante todo el año, sobre todo de enero a abril y meses de celebraciones religiosas de Año Nuevo, bautizos, misas de agradecimiento y como condición propia de ser kikapú. Los servicios ambientales que presentan los matorrales están los de regulación de nutrientes, polinización, control biológico, hábitat, refugio y criadero de especies endémicas. Asimismo, proporcionan soporte para actividades culturales, científicas, educativas y tienen valor estético. Grado de deterioro. El pastoreo descontrolado es una de las principales causas de deterioro junto a los desmontes para agricultura y ganadería. Esto ocasiona pérdida de la vegetación a causa de la compactación y erosión del suelo. La extracción de especies maderables y explotación descontrolada de plantas como materia prima industrial, por ejemplo, para la elaboración de cera, se destruye la planta en su totalidad. Existió cacería excesiva y descontrolada, especialmente del berrendo y el borrego cimarrón que diezmaron las poblaciones. Bueno, compañeros, les voy a explicar un tema que son los matorrales Gracicaule, o mejor por sus siglas MC. Este tipo de vegetación, combinada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos aplanados o cilíndricos, que se desarrolla principalmente en las zonas áridas y semiáridas del norte y centro del país, que son del estado de Zacatecas y algunas zonas adyacentes de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Se presentan como cubierta vegetal de Opuntia, siendo las principales especies dominantes de estas nopaleras Opuntia estreptacapta y Opuntia leucotricha. Esta comunidad se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de la arena de cerros de naturaleza volcánica, aunque también descienden a suelos aluviales continuos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 milímetros y la temperatura es de 16 a 22 grados en promedio anual. La altura de estos matorrales alcanza generalmente de 2 a 4 metros. Su densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia de numerosas presencias de plantas herbáceas. Generalmente existe ganadería a base de caprinos y bovinos, y es igual importante la recolección de frutos comestibles. Matorral desértico micrófilo. Esta vegetación es la más extendida. Predominan los arbustos de hoja pequeña y es característica de los terrenos planos y partes inferiores de los cerros. Se sitúa principalmente en el altiplano, a una altura de entre 1000 a 2000 metros. Las especies características son arbustivas y sobresale del paisaje la yuca. Es el tipo de matorral de zonas áridas y semiáridas de mayor distribución, formado por arbustos de hojas o foliolo pequeño. Se desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y pueden estar formando por asociaciones de especies sin espinas, con espinas o mezclados. Asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida como cactáceas, izotes o gramíneas. Este matorral se encuentra en el noroeste de Sonora y del este de Baja California. Se compone principalmente de Larrea tridentata y Ambrosia dumosa o Ambrosia toidea, que ocupa característicamente las llanuras con suelo profundo,
así como las partes inferiores de los abanicos aluviales. Pero también sube muchas veces las laderas de los cerros. La comunidad, en lo que a la flora se refiere, es muy pobre, sobre todo en las especies leñosas, aunque existe un contingente de especies anuales que no hacen su aparición sino en algunos años. La distribución de este matorral se extiende a las zonas más secas de México y en áreas en las que la precipitación es inferior a 100 milímetros anuales. La vegetación llega a cubrir solo el 3% de la superficie, mientras que en estos sitios, con climas menos desfavorables, la cobertura puede alcanzar 20%. La altura varía de 0.5 a 1.5 metros. La rea y ambrosia constituyen 90 a 190% de la vegetación en áreas de escaso relieve, pero a lo largo de las vías de drenaje o en lugares con relieves pronunciados aparecen arbustos como especies de Prosopis, Cercidium, Olneya, Condalia, Lycium, Opuntia, Funkeria, Hymenoclea, Acacia, Chilopsis, etc. Del lado de la costa de Sonora, la rea se extiende hasta la comunidad de Guaymas, donde llega a formar manchones de matorral puro o casi puro. La comunidad que podría merecer el calificativo de vicariante con respecto a la anterior es la que ocupa la mayor parte de la superficie de la zona árida chihuahuense, ubicada sobre el altiplanicie que se extiende desde Chihuahua y Coahuila hasta Hidalgo en altitudes que comúnmente no son inferiores a 1000 metros. Matorrales isotal. Agrupación de plantas del género yucca, conocidas como isotes en el sur de México y palmas en el norte. Se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. Constituyen asociaciones importantes como las de yucca filifera y decipiens, yucca carnerosa, yucca periculosa, etc. Esta fisionomía se presenta además de en matorrales en algunos pastizales naturales, gracilios ulifolios, asociaciones de plantas con hojas dispuestas en rosetas, carnosas y espinosas, como agave, echtia, agave lechuguilla, agave striata, huaslirión, etc. Cirio. Agrupación de plantas conocidas con este nombre, Fuchieria. Es abundante en las partes áridas del estado de Baja California y en una porción costera de Sonora. Es notorio por su tamaño, y a veces de más de 15 metros de altura, y su forma peculiar. A continuación se indican otros tipos de matorrales, los cuales no presentan variación en su fisionomía y por lo tanto no se presentan con ese atributo.